Muy buenos días otra vez, qué gusto verles, qué bueno que estamos juntos. Hoy vamos a iniciar una serie que creo que es importante. Tiene algún tiempo que he estado así como queriendo dar esta serie, creo que es de suma bendición, porque creo que es una serie que, como toda la Escritura, porque está basada en la Escritura, nos va a ayudar mucho, pero creo que en esta ocasión nos concierne y nos interesa a todos. Creo que todos los temas deberían pero como que algunos dicen, no, eso como que no. Pero cuando se habla de lo que vamos a hablar el día de hoy, yo creo que todo el mundo dice, no, pues sí, eso sí me aplica, ¿no? Hoy vamos a hablar de la visión bíblica del dinero. Hoy vamos a hablar, ¿qué dice Dios acerca del dinero? ¿Cómo se debe ocupar? ¿Cómo se debe gastar? Si hay que dar, si no hay que dar, por qué, cuándo, cómo, dónde, a quién, etcétera, etcétera. Entonces, hoy iniciamos, no sé, a lo mejor van a ser 3, a lo mejor van a ser 5, no estoy seguro todavía, pero vamos a iniciar con lo que dice la Escritura, la visión bíblica acerca del dinero. ¿Cómo debe dar la iglesia? Así que vamos a ver el modelo bíblico para la ofrenda cristiana. Conoceremos cómo es que el apóstol Pablo, cuando se dirige a la iglesia que está en Corinto, cómo se refiere a la iglesia sobre el asunto de la ofrenda. Y a lo mejor en este momento estás pensando, híjole, de haber sabido que iban a hablar de eso, mejor me hubiera yo ido a otro lado, me hubiera llegado un poco más tarde, o la verdad es que hubiera ido a visitar a mi tía que tiene días que no la voy a ver. Pero bueno, en lugar de estar escuchando aquí sobre el dar, creo que la mayoría de nosotros cuando se trata de hablar de este tema, nos sentimos culpables por dar o por no dar. Y ciertamente la mayoría de nosotros sentimos algo de culpa por nuestros gastos. ¿No le ha pasado que de repente gastas en algo y después dices, híjole, creo que no debía haber gastado en eso, o creo que no debía haber hecho esto, pero bueno, ya lo hice, ya lo compré, ya ni modo, ahora estoy endrogado por los siguientes 48 meses, pero bueno, ni modo, ¿no? ¿No te ha pasado? ¿O soy el único al que me ha pasado, no? De repente gastas y dices, híjole, bueno. Entonces, el camino para sentir mejor la situación de lo que tiene que ver con el dinero se va a establecer aquí mismo por lo que la palabra de Dios dice. ¿Recuerdan aquella frase, aquella palabra que Jesús dijo, es mejor dar que recibir? Eso es mejor en todos los sentidos. Si no, pregúnteselo a un boxeador. Es mejor dar que recibir. Y es mejor dar como Dios nos manda a dar. Porque cuando tú das como Dios te dice que debes dar, vas a encontrar que es liberador, gratificante y profundamente enriquecedor. Porque la palabra de Dios no se equivoca. Y cuando tú experimentas el dar como Dios dice, lo que va a traer a tu corazón, a tu vida, es una gratificante, una sensación, una satisfacción. Y para poder poner las bases de lo que vamos a hablar, vamos a ir todos a 2 de Corintios. Vamos a estar hablando de 2 de Corintios capítulo 8 y 9. Entonces vamos a establecer cuál va a ser nuestro punto de partida. 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice el apóstol Pablo, escribe y dice, hermanos, y esto es importante, le habla a los hermanos. Ahora queremos que sepan de la oportunidad que han tenido las iglesias de Macedonia de recibir y expresar el generoso amor de Dios. Ellos han pasado por muchos sufrimientos, viven en la pobreza, pero a pesar de ella y de las dificultades, han sido muy generosos porque están llenos de alegría. Les puedo asegurar que ellos dieron todo voluntariamente y hasta entregaron más de lo que podían. Incluso nos han rogado una y otra vez que les demos el privilegio de participar en esta ofrenda para el pueblo de Dios. Me voy a detener un segundo ahí. Si usted puso atención a lo que acabamos de leer, vemos que hay unas características aquí de la gente de la que está hablando. Es gente que está alegre, que está ansiosa de participar.
que por lo que él describe es una persona o personas que no son opulentas, que no están en la riqueza, que no dicen, toma del cajón y dale una ofrenda para que bendiga a la gente a la que le va a llevar. No, es gente que dice que vive en la pobreza y que a pesar de ser pobre, dice que han dado hasta más. Ahora, quiero recordarle que esta ofrenda de la que se está hablando es de la que ya hablamos cuando estudiamos el libro de los Hechos, que Pablo va a llevar a Jerusalén, ¿se acuerdan? Que Pablo va a juntar a ciertas personas de las iglesias que él ha establecido, está juntando, lleva un poquito más de un año juntando la ofrenda, porque en Jerusalén se quedaron en el día de Pentecostés, en ese año, muchas personas no regresaron a sus lugares, se quedaron ahí a escuchar el evangelio, tienen necesidad, y a esas personas van a llevarles esta ofrenda y les van a decir, ustedes judíos tienen que entender algo, allá afuera, fuera del círculo de Israel, fuera del círculo de los judíos, hay personas que ustedes denominan gentiles, que no son judíos, que han conocido del evangelio y que les aman a ustedes y les envían esta ofrenda. Y esto es de lo que está hablando. Versículo 5 dice, no dieron simplemente de la manera que esperábamos, sino que primero se entregaron al Señor y luego a nosotros siguiendo la voluntad de Dios. Por eso le rogamos a Tito que terminara de recoger la ofrenda bondadosa de ustedes, ya que él fue quien empezó a recogerla. Ustedes son ricos. Le está hablando a los de Corinto. O sea, es diferente la iglesia de Macedonia. Aquellos son pobres, ustedes son ricos, y les empieza a enumerar de qué: en fe, en habilidad para hablar, en conocimiento, en buena voluntad para ayudar y en el amor que han aprendido de nosotros. Por eso esperamos que al ayudar en esta ofrenda bondadosa, también demuestren su generosidad. Por esto, no lo digo como una orden, lo que quiero es que vean que otros están decididos a ayudar, para que así ustedes demuestren que su amor es verdadero. Ustedes conocen el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que por medio de su pobreza, ustedes se hicieran ricos. Les doy mi consejo sobre este asunto. Pienso que ahora les conviene aprovechar esta oportunidad, ya que hace un año ustedes fueron los primeros en dar, e incluso fueron los primeros que quisieron hacerlo. Terminen entonces ahora lo que comenzaron y den de lo que tienen. Así demostrarán de la buena voluntad que mostraron al principio, que al principio era sincera. Si quieren dar su ofrenda, será recibida teniendo en cuenta lo que tienen y no lo que no tienen. No se trata de que ustedes tengan que pasar necesidades por ayudar a otros, sino que haya igualdad para todos. Mi intención es que ustedes, que ahora tienen en abundancia, ayuden a otros que no tienen lo necesario. Luego, cuando a ustedes les falte, otros que tienen en abundancia los ayudarán, y así habrá igualdad para todos. Así dicen las Escrituras: al que recogió mucho, no le sobró, y al que recogió poco, no le faltó. Aquí hay varias cosas que vamos a analizar con el tiempo, y ahorita no nos vamos a meter mucho en la base de lo que vamos a estar tomando para este estudio, pero sí me interesa comentarles que la Biblia dice que lo que tú siembras, tú cosechas. Y aquí Pablo les dice, oigan, es el tiempo de sembrar. Que por cierto, quiero aclarar, no vamos a levantar una ofrenda especial, no estoy llevando a cabo este estudio para que vayamos a remodelar, o para que yo me cambie de casa, o por nada. Es con la intención de que todos aprendamos que la Biblia habla de este asunto tan importante. Y mientras estudiaba me daba cuenta que en alguna etapa de mi vida, y los que han vivido más cerca estas etapas conmigo saben, y no sé si sea el caso, pero a veces en la vida hay momentos donde todo parece bonanza y todo va bien, y a veces, como dice el dicho, ¿no? El pato a veces nada, o ¿cómo es? Les digo que soy malísimo para los dichos. A veces el pato bebe y a veces, ¿sí se lo saben o no? ¿No? Dios, a veces ni el agua bebe, ni a veces nada. El sentido del dicho es así como que a veces tienes mucho y a veces no tienes nada, ¿no? Eso era lo que quería yo decir.
Y creo que a todos nos ha pasado, ¿no? A veces de repente estás muy bien económicamente y a veces de repente dices, no tengo absolutamente nada. Bueno, lo comparamos tenemos un parámetro, ¿no? Porque de repente las mujeres van a su closet, no sé si a ustedes les pase, pero yo conozco una muy de cerca que va así a su closet y dice, no tengo nada que ponerme. Y yo le digo, no es que no tengas nada que ponerte, es que no tienes algo que te gustaría ponerte hoy. ¿Sí sabe de lo que le estoy hablando? Entonces de repente cuando decimos, no tengo nada, bueno, es solamente un dicho, ¿no? Porque siempre se los he compartido, tenemos más de lo que necesitamos. Porque si yo te preguntara, sin necesidad de que tú me respondas, ¿quién tiene más de un par de zapatos? Estoy seguro que casi todos podríamos decir, pues yo tengo por lo menos 2, ¿no? Tengo unos para dominguear, como decía mi mamá, y otros para el trabajo, ¿no? O quién tiene más de 2 camisas, ¿no? Sí entiende lo que le estoy diciendo, ¿no? O sea, de repente cuando decimos no tengo nada, no es realmente en el sentido de que no hay nada. Entonces, cuando nosotros damos, Dios nos va a devolver lo que nosotros sembramos. Ahora, alguien decía que cuando Dios da, hasta el costal te presta, porque Dios no da como nosotros damos. Su capacidad no conoce límites. Dios, que da la semilla al sembrador y pan para comer, proveerá y multiplicará la semilla para sembrar y aumentará la cosecha. ¿Sabes lo que sucede cuando tú siembras una semilla, verdad? Cuando tú siembras la semilla, obtienes una cosecha. Y de esa cosecha sale más semilla, de la cual tú tomas y vuelves a sembrar y vuelves a cosechar. Y ese es el principio. Siembras y cosechas. Y todo lo que siembres, Dios lo multiplica y te lo devuelve. Aquí la pregunta es, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres sembrar con Dios? ¿Cuánta bendición quieres? Y por favor, no quiero que suene como que voy a manipularlos para que den, porque eso no es mi intención. Mi intención es que aprendamos que hay una bendición en dar. ¿Cuánto queremos invertir? En la inversión más grande que existe. Y es invertir con Dios para obtener un total retorno de cada inversión. Y cuando digo esto, lo que te estoy queriendo decir es que inviertas en el reino, que aprendamos que donde mejor podemos invertir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros talentos, nuestro dinero, es en el reino de Dios. Porque acuérdense que ya hemos estudiado que después de esta vida viene una vida eterna, a donde pasaremos la eternidad. E imagínate, déjame planteártelo de otra forma. ¿Cómo quieres llegar a esa vida? ¿Quieres llegar a ese momento en esa otra vida? Y sí, tienes vida eterna, pero cuando te digan, pues ¿sabes qué? Pues no sembraste mucho. O sea, no enviaste muchos dividendos, no hay mucho, como aquel que se va a Estados Unidos o a otro país y trabaja y empieza a mandar dinero, ¿no? Y de repente viene de regreso y dice, oye, ¿y dónde está todo el dinero? Ah, pues es que fíjate que nos lo gastamos, ¿no? Y él cree que, bueno, aquí es depositar en el banco del Señor y esperar cuando lleguemos allá que tengamos estos dividendos, esto que el Señor quiere darnos y nos da la oportunidad de que podamos sembrar, que sembremos en la eternidad. Así que al comenzar esta serie, siempre hay una dificultad en hablar de estas cosas, porque la verdad es que hablar del dinero no es fácil. No es fácil porque siempre se ha dicho que si tú quieres llamar la atención de alguien, tócale su cartera, y entonces ahí sí todo el mundo brinca, todo el mundo dice, a ver, espérate, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué se trata? Porque todo el mundo cuida su dinero y está bien, pero quiero que entendamos que tenemos dos situaciones cuando hablamos en la iglesia
del dinero que debemos entender. Número uno, tenemos un problema con el mundo, porque el mundo está diseñado de tal forma para que el dinero lo entendamos nosotros de una manera diferente a como dice la Escritura. Y una de las cosas que el mundo hace para separarte o para quitarte tu dinero o para hacer que tú gastes tu dinero es que a través de la publicidad tiene un esquema impresionante para que tú gastes tu dinero, para que tú gastes tu dinero en otras cosas que no valen tanto la pena. Por ejemplo, ¿tú crees que la televisión fue creada para entretenerte? La verdad es que la televisión fue creada, o el propósito principal de la televisión es para los comerciales. Los comerciales son los que te hacen gastar el dinero. Los comerciales, todos los programas que existen, se pagan con los patrocinios de la gente que vende, que anuncia sus productos ahí. Entonces, hay un marketing todos los días, siempre, detrás de todo, para que nosotros gastemos nuestro dinero. El mundo quiere separarte de tu dinero y viene detrás de ti para conseguir que le entregues todo, de cualquier forma. Y entonces nos ponen en una situación difícil. Y si a eso tú le sumas que hay una campaña constante para que gastes y gastes y gastes y gastes, y de repente vas por la calle y te paras en una esquina y pasa un camión y de repente está el solazo y pasa el camión y ves que en el camión hay una publicidad de un refresco y dices, ay, se me antoja un refresco, y vas y te lo compras. O ves unos tenis nuevos o lo que sea, hay una publicidad constante. ¿Y qué sucede? Que de repente te das cuenta que estás metido en esta carrera por gastar dinero y de repente te encuentras con que dices, pues no tengo, no me alcanza. Pero un día alguien te habla por teléfono y te dice, señor, muy buenas tardes, estamos hablando del banco, quisiéramos ofrecerle a usted una tarjeta de crédito. ¿Tiene usted tarjeta de crédito? Y no, pues no tengo. ¿Le gustaría tener una? No, pues sí, claro. ¿Y qué tengo que hacer? No se preocupe, usted nada más dígame su nombre completo y nosotros le hacemos llegar, y que de repente a los 2, 3 días, ¡pum!, ya te dieron tu tarjeta de crédito. ¿Y qué pasa? Te meten en un sistema a donde cada vez va a ser más y más profundo el hoyo, hundiéndote en deudas, en deudas, en deudas, y te ponen en una situación difícil, donde limita tu capacidad de dar. Porque para tener finanzas sanas, tú tienes que tener la capacidad de dar sin tener que endeudarte. No les voy a preguntar cuántos están endeudados, porque eso no es mi intención saber. Digo, finalmente cada quien sabe lo que hace con su dinero, ¿no? Y una de mis hijas dice, es que papá, el que nada debe, nada tiene. Pues, o sea, sí, en un punto sí, pero hay que medirse también, ¿no? Hay que saber qué hacer con el dinero. Porque yo viví una parte de mi vida muy, muy grande, donde todos los días me tronaba yo los dedos para saber qué iba yo a hacer. Donde yo decía, uy, ya pagué esto, pero ahora me falta aquello. Y cuando ya había yo pagado todo, yo decía, ya pagamos todo, ahí viene otra vez la quincena, y otra vez hay que pagar. Y cuando no hay que pagar la televisión, hay que pagar el TV cable, y hay que pagar la luz, y ya se acabó el garrafón de agua, y ya, usted sabe de lo que le hablo, ¿no? Y entonces vivimos en esa constante donde gastamos y gastamos. Dice un estudio que la mayoría de la gente gasta 20% arriba de lo que gana. Y si te pones a pensar en eso, dices, oh caray, yo no sé si usted se ha sentado a hacer sus cuentas, cuánto gana, cuánto gasta, y se dé cuenta de cómo están sus finanzas. Pero dice que así vive la mayor parte de la gente. Y otro problema es que los problemas financieros afectan, o más bien son la causa de divorcio en el 80% de las parejas que se divorcian antes de cumplir 30 años de casados. El 80%. O sea, el problema del dinero es un problema real, es un problema común. Los problemas financieros destrozan. Ahora, hay otra situación que es bastante difícil el día de hoy. Nosotros ganamos más de lo que ganaban nuestros padres cuando ellos eran jóvenes. Y dice un papá en un estudio que se realizó, a mí no me importa mucho que mi hijo gane más. Es más, qué bueno que gana más. Pero lo que me preocupa, o lo que me puede preocupar que mi hijo gane en un futuro más, es que hoy yo lo que veo, y yo lo comparto,
Yo lo que veo hoy es que los jóvenes hoy en día, a través de la tecnología que tienen hoy, se la pasan viendo publicaciones de gente que sube cuánto le costaron sus tenis, cuánto gastó en el restaurante, que sube cuánto le costó su chamarra, que sube una foto de fajos de billetes y de una serie de cosas relacionadas con el dinero. No sé si lo ha visto. No sé si alguien en alguna ocasión ha visto alguna publicación así. ¿Qué sucede con nuestros jóvenes? ¿Qué pasa con nuestros jóvenes que están creciendo, que apenas van a ser productivos en la vida, que apenas van a empezar a tener ese rol en la sociedad de producir? Bueno, su mentalidad, lo que decía este hombre, a mí no me preocupa que mi hijo gane más. A mí lo que me preocupa es que su corazón, su tiempo, sus ganas están solamente en él. ¿Cómo voy a hacer dinero? ¿Cómo voy a hacer dinero? Quiero más dinero, quiero más dinero. Yo quiero ser como él, yo quiero ser como él. Yo también quiero comprar esos zapatos, yo también quiero comprar ese perfume, yo también quiero hacer ese viaje, yo también quiero tener ese fajo de billetes, yo también, o sea, y entonces la mentalidad está hacia allá y lo que ven es un influencer, un youtuber o gente que sale en las redes sociales que está haciendo eso, y eso es lo preocupante. Lo preocupante es que pasan mucho tiempo pensando cómo conseguirlo, cómo ahorrarlo, cómo gastarlo, cómo ganarlo, cómo invertirlo, incluso hasta pedirlo prestado para obtenerlo. Y entonces ese es el punto. Vivimos en una cultura indulgente y materialista que afecta nuestra generosidad, porque nunca se habla de dar, se habla de cómo obtenerlo. Y usted y yo conocemos gente que lo único que quiere es tener y tener más y más. No le importa dar. Y ese es el punto. Pero no solamente es el mundo que está con la publicidad y con todo lo que la maquinaria que tiene para hacer que tú gastes más, que tú quieras más, sino que también somos bombardeados en el mundo cristiano por personas que quieren separarnos de nuestro dinero para construir sus imperios. Estaba estudiando y yo no sé si usted sepa o alguna vez escuchó de un señor llamado Jim y su esposa Tammy, Jim y Tammy Baker. ¿Nunca escuchó de ellos? Él fue en los finales de los 70s, principios de los 80s, un teleevangelista. ¿Sí ha escuchado de los teleevangelistas? Los que predican el evangelio en la tele y que predican el evangelio en la televisión, y cuando están predicando el evangelio en la televisión de repente dicen: y vamos a levantar nuestras donaciones y le pedimos que usted, y aparece el número de cuenta. Bueno, pues este hombre, su guardaespaldas o uno de sus jefes de seguridad confesó, después de algunos años confesó y dijo: había un cuarto especial que teníamos como oficina, gracias, que lo ocupábamos como caja fuerte, porque era tanto el dinero que entraba que ya no sabíamos dónde ponerlo. Nos llegaban abrigos, diamantes, escrituras, nos llevaban muchas cosas, porque el programa de este señor de Jimmy y de Tammy Baker empezó a crecer, 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 a crecer. Creció tanto que este hombre dijo: ¿saben qué? Vamos a comprar una propiedad que está en Carolina del Sur, que son más o menos como 9.3 kilómetros cuadrados, y vamos a hacer un parque como el de Disneylandia. Y lo compraron, construyeron un hotel con 500 habitaciones, un parque acuático, auditorios, dormitorios, y emplearon a 2.500 personas. Lo abrieron y fue un boom. 6 millones de personas llegaban al año. Entonces, el dinero que entraba lo emplearon ahí. Incluso se dice que había un juego o una atracción que simulaba la pasión de Cristo, de la crucifixión y todo. O sea, porque el parque temático era cristiano, ¿ok? Porque era de este hombre, era de esta iglesia. El problema fue que
hubo una ocasión en que este señor vendió 66,000 habitaciones en un año cuando solamente había 500. Y eso se llama fraude. Y entonces empezaron a investigar porque la gente empezó a quejarse y empezaron a darse cuenta que todo lo que había detrás de esto no era otra cosa más que un gran fraude. Y tú puedes decir, bueno, sí, pero eso fue hace 40, 50 años en Carolina del Sur, eso fue allá en el norte. No, pues eso sucede y ha sucedido aquí y sigue sucediendo y va a seguir sucediendo. Y entonces tenemos una problemática, más bien son dos. El mundo quiere tu dinero y hay gente también parados en lugares como estos que también quiere tu dinero. Entonces hay que ver qué es lo que dice la Biblia con cuestiones del dinero para cuidar el dinero, y si vamos a invertirlo, si vamos a darlo, si vamos a gastarlo, vamos a hacerlo de manera correcta. Porque muchas veces gente dice, no, pues yo no doy. Cuando recién empecé a trabajar en el municipio y me presentaba, yo les decía yo, ¿qué tal? Muy buenos días o tardes, me llamo Vicente Lara, soy pastor. Me decían, pues tú eres rico. Pero no, yo no soy rico. No, sí, todos los pastores son ricos. Tienen la idea de que el pastor vive de lo que la gente da. Y usted lo ha visto, porque yo sé que lo ha visto, porque en las redes sociales luego sale el pastor y sale un carrazo, ¿no? Y el que la alabanza y un carrazo. Y el que da el diezmo ahí anda colgado en el camión, ¿no? Mofándose de lo que se vive. Y es verdad, así es. Entonces, si vamos a invertir nuestro dinero, vamos a saber los fundamentos que da la Escritura para saber cómo dar, qué debemos dar, dónde, cuándo, el por qué, qué motivos para dar. Y también, ¿qué sucede si no damos? Y eso es lo que vamos a ver en Corintios, en 2 Corintios, los capítulos 8 y 9. Ahora, debemos establecer esto. Vamos a hablar de la moralidad del dinero. Vamos a hablar del amor al dinero, de la adquisición del dinero y del uso del dinero. Ahora, debo decirte que cuando hablamos de la moralidad del dinero, el dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo, no es justo o malo, es neutro. Pero el dinero, y a ver si pudiéramos grabarnos esto, pero el dinero es una medida de la moralidad. Hazte esta pregunta: si tú pudieras tener mucho dinero, ¿qué harías? Si tú pudieras tener, que no tuvieras problemas de dinero, no tengo problema de dinero, ¿qué harías? ¿Sabes qué harían muchos? Dejarían a su pareja. No estoy hablando de ustedes, eso sucede en otros lados, aquí no. ¿Sabes qué harían muchos? Se comprarían lo que nunca han tenido, lo que siempre han querido. ¿Sabes qué harían muchos? Se irían de viaje. Subirían, vendrían. Y tú dices, ¿eso es malo? No, no es malo. No es malo. Pero sí es importante darnos cuenta que el dinero es una medida. El dinero es una medida de la moralidad, porque definitivamente lo es. Cuando hablamos de dinero, estamos hablando de la vida. Del dinero, lo reconozcamos o no, es parte importante de nuestra vida diaria. Como medio de intercambio define cómo vivimos. Y si pudiéramos revisar el registro de nuestros gastos por un periodo de tiempo, podríamos discernir dónde está tu corazón. Porque en lo que tú gastas tu dinero, allí está tu corazón. En tus prioridades, en tu tiempo. Así que piensa, ¿a dónde va tu dinero? Porque ahí está tu corazón. Es obvio, donde pones tu dinero demuestras tu moralidad. El dinero en sí mismo es amoral. No es ni bueno, ni malo, ni justo, ni injusto. Pero es una forma de medir lo que hay dentro del corazón. El dinero en sí mismo es eso.
Así que necesitamos saber sobre las prioridades de nuestra vida. Algunas personas dicen que el dinero corrompe, pero hay corruptos y ciertamente, y sí es verdad, pero el dinero es una forma en que se manifiesta su corrupción. Porque también hay personas con dinero que no son corruptas. No todos los que tienen dinero son corruptos. Eso también es verdad. Y hay gente corrupta que no tiene dinero. Es como dicen, es que es muy humilde. Yo conozco gente que es humilde, pero es soberbia. ¿No? O sea, gente que es realmente humilde, que no tiene mucho y es muy soberbia. O sea, entonces no hablamos de eso. Así que el dinero no necesariamente corrompe, simplemente muestra la corrupción que hay en el corazón de uno. Puedes tomar a una persona corrupta, le das mucho dinero y no podrá extender aún más su corrupción. El problema no es el dinero, el problema es el corazón y el dinero lo mide. Lolita, ¿te acuerdas que hace muchos años una vez fue una persona a tu casa y dijo que teníamos que tirar todo el oro que teníamos? ¿Te acuerdas? Hay gente que dice que el dinero es el problema y que tenemos que deshacernos del dinero. Sí, nada más que te dicen, deshazte de él, dámelo, ¿no? Hace muchos años fue a la casa de mi suegra un predicador y nos estaba enseñando. Y en ese entonces, yo me acuerdo mucho que, esto tiene más de 30 años, mi mamá me había regalado una cadena así de oro, ¿no? Y yo traía mi cadena de oro y tenía yo mi esclava de oro, porque así era como vivía yo antes y así me gustaba andar antes. Y entonces esta persona llega y nos dice, no, eso es malo, se tienen que deshacer de eso y tienen que ir a tirarlo, tírenlo allá en la alcantarilla. Y tú lo tiraste. Sí, yo sé, tú fuiste y tiraste lo tuyo. Pero yo dije, no, yo no voy a tirar mi cadena de oro ni mi esclava de oro, ¿no? Para empezar, me cuelga mi madre, imagínate. Pero hay gente que piensa que el dinero y que todas esas cosas son malas y que hay que deshacerse de ellas porque te corrompen pero no necesariamente es así. Porque hasta te recomiendan que tomes un voto de pobreza y que tomes todo tu dinero y que lo entregues o que lo tires o que digan, imagínate que yo dijera, la próxima quincena todos vamos a traer todas nuestras quincenas y las vamos a juntar aquí, las vamos a revolver todas y nos vamos a repartir por partes iguales. Algunos dirían, ¡hala, qué padre! Sí, pero otros dirán, no, como que no. Pero te voy a decir una cosa, eso no es lo que dice la Biblia que hay que hacer. La Biblia no dice que tienes que deshacerte de todo tu dinero. Por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 2, había gente que no tenía dinero y se dice que algunos vendían sus propiedades y traían el dinero para que esta gente tuviera que comer y cómo subsistir. Pero nunca dijo que vendían todos todo y que lo juntaron y que entonces repartieron por partes iguales. No, eso es, ¿cómo se llama? Socialismo. De eso no habla. Es más, la Biblia dice que pobres siempre va a haber. La Biblia no prohíbe poseer dinero. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca del dinero. Ageo. Este sí es poco común, este casi no lo vemos. Ageo capítulo 2. Versículo 8. El Señor Todopoderoso dice también, ¿cómo dice? El oro y la plata, ¿de quién son? No, son míos, no, son de Él. El Señor Todopoderoso dice también, el oro y la plata son míos. Yo siempre he pensado desde hace muchos años, no de ahorita, pero desde hace muchos años, siempre, cuando empecé a darme cuenta de algunas cosas, siempre me llamó mucho la atención que de repente viene alguien y te dice, mira, aquí están las escrituras de mi casa. He comprado toda esta tierra es mía. Aquí están las escrituras. Aquí puedo comprobar que esto es mío. Y desde que yo empecé a darme cuenta de este tipo de cosas, yo pensaba, siempre he pensado para mí, pues, o sea, sí,
Sí, pero no. Porque la tierra es de quien la hizo. La tierra es de Dios. O sea, sí, ante la estructura social en la que vivimos, obviamente sí, y es respetable que alguien diga, yo pagué por este pedazo de tierra y es mía, tengo un título, pero la tierra es de Dios y todo lo que hay en la tierra es de Dios. Por eso el Señor dice, el oro y la plata son míos. Y también los árboles de donde hacen los billetes. Y también los metales que salen de la tierra, como el níquel, el aluminio, el cobre y todo, donde hacen las monedas. Todo eso es de Dios. Él es el dueño de todo. Deuteronomio 8, versículo 18. Deuteronomio 8, 18. Más bien recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para obtener riqueza, cumpliendo así como lo está haciendo hoy el pacto que les prometió a tus antepasados. Ahora, esto es importante. Número 1, si vamos a aprender algo el día de hoy, aprendamos esto. ¿Todo es de quién? ¿Sabes que todo lo que tú y yo tenemos es de Dios? O sea, tu coche, tu casa, todo es de Dios. Pero es que lo acabo de comprar, todo es de Dios. Es que todavía no lo pago, todo es de Dios. Es que me costó 20 años juntar todo es de Dios. Dime una cosa, ¿alguna vez has visto alguna, ¿cómo le llaman? ¿Carroza fúnebre? Que lleve un remolque atrás con todas las cosas del difunto. ¿Alguna vez has visto eso? Mira, yo trabajé en el municipio y una de las coordinaciones que estaban a mi cargo eran cementerios. Y hay una y mil anécdotas, pero una de ellas que me llamó mucho la atención fue que cuando enterraron a una persona, justo en el momento en el que iban a bajar ya el féretro, alguien de entre la gente que estaba ahí sacó algo de entre las ropas y lo puso arriba del féretro, del ataúd. Algo de mucho valor. Lo puso ahí y les dijo, ahora sí bájenlo. Y entonces lo bajaron y empezaron a echar la tierra. Y entonces el encargado del panteón fue y les dijo a los sepultureros, ni se les ocurra sacar lo que acaban de depositar ahí. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos y hemos escuchado, o bueno, no sé si sabe, ¿no? Pero la gente cuando muere, por ejemplo, y la preparan para incinerarla o para enterrarla, los de las funerarias les revisan la dentadura y les quitan todas las incrustaciones o las cosas que tengan de oro. La gente cuando fallece en la carretera, cuando lo primero que hacen los que llegan a la funeraria es quitarles los anillos, las cadenas, todo. Así es como funciona la sociedad, ¿no? Entonces, número 1, todo lo que tú y yo tenemos le pertenece a Dios. Todo. Y número 2, Él nos da la capacidad para obtener las riquezas. Ahora, aquí es un punto donde nos podríamos quedar 2 semanas. Alguien alguna vez, y sea sincero, y esta vez sí se le voy a pedir que levante su mano. Nadie le va a juzgar, nadie le va a criticar, pero ¿alguna vez alguien ha deseado ser rico? ¿Sí, no? ¿Alguna vez ay, cómo me gustaría tener? ¿Cómo no nací en la familia Slim, no? ¿Cómo no me tocó ser hijo de Donald Trump, no? Dios no solo ha creado la riqueza en su creación, sino que Él es quien, en virtud de cómo nos ha hecho a ti y a mí, nos da la capacidad para obtener riqueza. Escucha, porque esto es interesante.
Ha hecho a algunos de nosotros mentalmente capaces, algunos físicamente, algunos de nosotros racionalmente capaces, y en todos los niveles diferentes para que podamos alcanzar la riqueza. El hecho de que la gente rica sea capaz de alcanzar la riqueza es porque Él es quien da la capacidad. En otras palabras, Él es quien crea las circunstancias en la vida de la gente. Naciste en cierta familia y esa familia es pobre y eso crea un cierto legado para ti. Naces en cierta familia y esa familia es rica y eso crea un legado diferente para ti. Pero todo está en las providencias de Dios. ¿Dónde naces? ¿En qué familia? ¿En qué entorno? Dios ha ordenado que los pobres siempre, dice, los vas a tener, siempre van a estar. Y Dios es quien distribuye las riquezas y da los grandes recursos a quien Él determina. Creo que algunos de nosotros entendemos que algunos son buenos para la música, algunos son buenos artistas y hacen cuadros y obtienen riquezas y etcétera, 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 ¿no? Estaba yo viendo que ahora con la muerte de mi tocayo Vicente Fernández sacaron su serie, su biografía, su serie, ¿no? Y por lo que entiendo viene de raíces muy humildes, donde no tenían nada. A donde ahora está su familia es una gran distancia, ¿no? Sus nietos y sus bisnietos jamás van a entender de dónde él salió, todo lo que él pasó. Pero ¿quién le dio la capacidad para llegar a ese punto? Dios. Ahora, aquí viene lo interesante. Y aquí es a donde nosotros tenemos que aprender, porque ese es el propósito de esto. Si el Señor te da la capacidad a ti de un día volverte millonario, tú tienes que entender que tiene un propósito. No es para tu gozo, no es para tu deleite, no es para que digas, pues a mí me tocó. Mi abuelo Oscar no le tocó, pero a mí sí me tocó. Sí, te tocó, qué bueno, qué bendición. Pero no, el propósito no es para que tú le des rienda suelta y digas, ¿cuál es el propósito entonces del dinero? Bueno, si todo es de Dios, ¿de quién es? Es de Dios. ¿Y para qué es? Para la gloria de Dios, ¿no? Ese es el punto, ese es el pequeño punto, es la gran diferencia, la pequeña gran diferencia. ¿Por qué? Porque entonces nosotros nos convertimos en un mayordomo. ¿Sabe lo que es un mayordomo? A lo mejor no lo entendemos muy bien porque no estamos muy acostumbrados a ese término, pero el mayordomo es el que se encarga de que todas las cosas en una casa estén ordenadas y estén funcionando y estén... El otro día veía yo un reportaje de uno de los mayordomos de una de las familias más ricas de Estados Unidos y él decía, porque le preguntaban, ¿y usted cómo obtuvo este trabajo? Dijo, pues yo este trabajo lo obtuve porque mis padres fueron los mayordomos de los papás de mi ahora jefe. Dice, y oiga, es muy difícil. Pues sí, dice, porque yo estoy a cargo de una de las 7 casas que tienen alrededor del mundo. A mí me tocó la que está en Nueva York. Dice, y hay mucha riqueza. Dice, no tienes idea, no te puedo decir, pero nada más con esto te voy a decir todo. Yo me encargo de que las pinturas que tienen estén en la habitación y el clima que hay en esa habitación siempre esté a la temperatura que debe estar para que las pinturas de arte que tienen, que valen millones, no se echen a perder. Entonces imagínate el grado de riqueza que hay para tener un lugar a donde estás gastando luz con clima para que esas piezas estén siempre. Entonces un mayordomo es aquel que cuida, entonces si Dios un día nos permite a ti, a mí, a nuestros hijos, a nuestros nietos ser millonarios, entendamos que eso es con un propósito. No es para nuestro deleite. 1 Corintios 4:7 dice, ¿quién ha dicho que tú eres mayor? No, que eres mejor que los demás. Todo lo que tienes, ¿cómo dice? Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú? Ojo, si un día Dios te bendice y llegas a obtener dinero, llegas a destacar, llegas a obtener, nunca olvides esto.
La respuesta es que todo es de Dios. Dios lo distribuye a quien Él quiere, como Él quiere. Y esa distribución está dentro del marco de su propósito creativo, de su providencia. Es una mayordomía. Entonces, el dinero es una prueba de la moralidad de uno. Leí hace algunos años que un hombre en Estados Unidos, cristiano, llegó a una empresa de petróleo y le dijo, ¿sabe qué? Hay petróleo en su propiedad. Queremos comprársela. Y él les dijo, claro. Y de la noche a la mañana se hizo millonario. Cristiano, con sus hijos, iban a la iglesia y todo. Pues cuando se hizo millonario, dejó a su esposa, se consiguió una más joven, dejó a sus hijos y se fue a vivir la vida de millonario. Entonces, el dinero prueba lo que hay en nuestro corazón, ¿eh? Si te dieran mucho dinero saliendo ahorita de la iglesia y ten mucho dinero, ¿qué harías con ese dinero? Acuérdate que en sí no es moral, pero es lo que haces con él lo que determina. Ya no hablemos de millones. Piensa en tu quincena. Hoy, ¿cuándo es quincena? El próximo viernes, ¿no? Hasta el otro viernes, dice. Hasta el viernes. El próximo viernes, cuando recibas tu quincena, lo que tú hagas con tu dinero determinará lo que hay aquí en tu corazón. En lo que tú gastes, cómo lo distribuyes, cómo lo gastas, va a determinar. Piensa en eso por un momento. Lo que compras, lo que haces. Así que todo lo que poseemos nos lo ha dado Dios y actúa como un barómetro en nuestra vida moral, en nuestra vida espiritual. Tristemente, los dones que Dios ha destinado al bien del hombre, el hombre los ocupa para muchas cosas, menos para glorificar a Dios. Y el Señor sabe de lo que tenemos necesidad, sabe del alimento, del vestido y de todo lo que tenemos necesidad. Y creo que es importante que podamos apreciar y disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado. Yo no estoy en contra de que usted, si usted tiene dinero, usted vaya y se compre una camisa, y usted vaya de paseo con su familia. Es más, si puede, vaya. Gaste el dinero, pero entienda que el dinero es, Dios se lo da y es con un propósito. Leí esta semana de un hombre que cumplió 80 años y que dijo, me voy a celebrar mis 80 años. Invitó a sus hijos, a sus nueras y a sus nietos a París. 17 personas se fueron a París. Cenaron en un restaurante muy bonito, pero uno de sus hijos era tremendo. Y ese hijo que era tremendo se le acercó al final de la cena y le dijo, papá, acordamos que tú ibas a pagar todo. Y el papá le dijo, sí, claro, no te preocupes, hijo. Estoy pagando todo con tu herencia. Disfrute su dinero. No se va usted a llevar nada. Aprenda para qué es el dinero. Pero aprenda también que si Dios le da, es con un propósito. No permita que se pervierta su corazón. Úselo correctamente. Ok, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Fíjese cómo dice y cómo es que manda el Señor. Ordena a los que se hacen ricos con las cosas del mundo, que no se llenen de orgullo. Diles que pongan su esperanza en Dios, no en el dinero, porque el dinero no es seguro. En cambio, Dios nos da todo en abundancia para disfrutarlo. El paisaje está hablando de la riqueza material, habla del dinero y dice, Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Creo que eso es muy práctico. Debemos disfrutarlas. No debemos dejar que el dinero corrompa nuestro corazón y que nos ate. Como le dije, no está mal que usted tome unas vacaciones, que usted se compre una camisa,
que si usted quiere comprarse una casa nueva y lo puede hacer, hágalo. Si quiere cambiar de coche, hágalo. Dios no es un aguafiestas. Las cosas son para disfrutarse, pero no permita que el dinero cause dolor y miseria. Porque hay gente que tiene dinero y se vuelve terrible. ¿Conoce gente así? ¿Cómo dice? ¿Codos? Así de, oye, pero mira, no tengo. Y uno sabe que tiene, pero no tengo. Mira, los chamacos ya no traen zapatos. No hay. Y tú dices, yo sé que sí tiene. No seamos así. Una tremenda oportunidad para entender bien el dinero, para disfrutarlo, para invertirlo correctamente, agradecer a Dios por todo lo que nos da, por todo lo que nos permite, el trabajo, la casa, aunque no sea tuya, ¿no? O sea, aunque la rentemos, disfrutar la ropa y la comida y todo lo que nos da Dios, agradecerlo por todo lo que nos permite, porque Él es bueno y Él es justo. El Señor le dio mucho a Job, el Señor le dio mucho a Abraham, a Isaac, a Jacob, y esto es importante. Leía yo hace algunos años que Abraham, dice la Escritura, que era muy rico, y Abraham se hizo rico porque Dios le dio la capacidad de hacerse rico. ¿Cómo? En el desierto. ¿Cómo se hace uno rico en el desierto? Pues este hombre hizo pozos, y por esos pasos iba todo mundo. Y entonces cuando alguien llegaba al pozo le decían, vamos a sacar agua. Sí, nada más que este es del Señor. Pues ¿cuánto vale? Pues no te preocupes, ahorita nosotros te sacamos, tú siéntate mientras ¿cuánto necesitas? Y le daban el agua, a los camellos, y tráiganle de comer, y les daban de comer, y todo. Y entonces al final, y se hizo un millonario. ¿Quién le dio esa capacidad? Pues el Señor, y Abraham se hizo millonario. Isaías 2:7 dice que el oro y la plata abundan en el país y los tesoros sin límite. Hay gran cantidad de caballos y los carros son incontables. Esto es Israel. O sea, Dios a su pueblo de Israel les dio. ¿Por qué hizo eso? Porque esa es la naturaleza de Dios. Dios es un Dios de generosidad. Es un Dios que da, no es egoísta. Pero Él quiere que usemos el dinero para disfrutarlo, de lo que Él ha hecho, disfrutar como Él nos lo da, siempre y cuando le demos la gloria y no nos volvamos egocéntricos, no nos volvamos indulgentes, que no nos importe la gente. Así que es importante entender esto. Algunas personas dicen, bueno, es que si yo tuviera más, yo daría más. ¿Lo ha escuchado? ¿O lo ha pensado? Si yo tuviera más, yo daría más. Si tuviera 1,000,000, yo lo daría. Si me ganara la lotería, yo daría. No le miento, es verdad. Allá donde estábamos antes, una vez recogimos las ofrendas y en los sobres había un sobre que decía, Señor, te doy esta ofrenda, por favor, revélame el número de lotería. O sea, te doy, pero dame el número de lotería de la siguiente semana para que yo me pueda sacar la lotería. ¿Sabe cuándo se lo dio? Pues no. La pregunta no es si tú tuvieras 1,000,000 de pesos, ¿qué harías con eso? La pregunta es, ¿qué estás haciendo con el dinero que tienes ahorita? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que ganas ahorita? Eclesiastés 5, capítulo 10, versículo 10 dice, el que ama el dinero nunca se satisface con lo que tiene, siempre quiere más y más. Eso tampoco tiene sentido. Entre más riqueza se tiene, más gastos hay. Lo único que se gana con tener riquezas es contemplarlas.
Y sí, entre más tiene uno, más gasta uno, ¿eh? ¿Te ha pasado? Te dan un aumento en de sueldo y dices, ¡ay, ya me aumentaron! ¡Y gracias a Dios, ya me aumentaron! Tiene 6 meses que me aumentaron el sueldo y tiene 6 meses que sigo endrogado. ¿Por qué? Porque gastas más. O sea, en lugar de que ese aumento lo ahorres, te lo gastas y sigues endeudado. Ese no es el problema. Jesús lo dijo, y lo dijo de esta manera: el que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho, y el que es injusto en lo poco también es injusto en lo mucho. Y el tema es simplemente ese: si no eres fiel con poco, no serás fiel con más. Pero si eres fiel con poco, entonces Dios te dará más, porque Él sabe que puedes manejarlo. No es cuestión de tener más, es cuestión de qué estás haciendo con lo que tienes. Si estás en un abismo de deudas, vas a tener que salir a un largo plazo, y obvio, eso es una tragedia para ti, pero tienes que reconocer que tienes un problema espiritual y que tienes que lidiar con ellos, porque las riquezas pueden obstruir significativamente la espiritualidad y demuestran dónde te encuentras en tu vida espiritual. Porque hay gente que el dinero para ellos es muy importante. Y como segundo punto, y solamente lo vamos a tocar tantito porque no vamos a poder terminarlo, es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10, el amor por el dinero causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. El principio del amor al dinero. El amor al dinero es el principio de todos los males, dice otra versión. 1 Timoteo 6:17, ordena a los que se hacen ricos con las cosas del mundo que no se llenen de orgullo. Diles que tengan su esperanza en Dios, no en el dinero, porque el dinero no es seguro. En cambio, Dios nos da todo en abundancia para disfrutarlo. ¿Cómo sabes si amas el dinero? Cuando persigues el dinero y no a Dios. Cuando puedas decir como el salmista en el Salmo 42:1, entonces estarás bien. Como un siervo busca agua fresca, cuando tiene sed, así me desespero yo buscándote, Dios mío. ¿Pero realmente lo hacemos? Y, ¿sabe? Esto porque cuando yo estudio, pues primero es para mí. Lo estaba yo estudiando y yo decía, esto es para mí, porque yo estoy ahorita en una transición de trabajos y yo tengo, como usted, una lista así de gastos mensuales que tengo que cubrir mes con mes, porque si no los cubro, pues obviamente me voy atrasando. Y entonces digo, yo necesito ganar X cantidad de dinero para cubrir mis gastos. Y en esa transición de trabajos digo, híjole, no me alcanza, ¿y qué voy a hacer? Y entonces, estudiando esto, me di cuenta que nosotros cuando trabajamos, no tenemos que ir a trabajar diciendo, quiero que me pague más. O sea, yo necesito que me dé más. Y yo así pensaba, ¿eh? Y así estaba yo hace unos días, hasta que al estudiar me di cuenta y dije, es verdad. La verdad es que nosotros lo que tenemos que hacer es decirle al Señor, Señor, nunca me ha faltado de comer, nunca me ha faltado ropa, nunca he tenido que vivir en la calle, siempre se han cubierto todas mis necesidades. Voy a ir a trabajar con todo el ánimo, con toda la actitud, como si lo hiciera para ti, y tú vas a cubrir mis necesidades. ¿Cómo? No lo sé, tú sí lo sabes, yo descanso en ti. Y entonces nos dejamos de afanar por lo que el amor a la quincena, por el amor a que nos paguen más, porque la verdad es que si trabajamos a donde trabajemos solamente por el propósito de tener un buen salario, nos vamos a frustrar, nos vamos a enojar, nos vamos a poner mal, porque a la gente que no conoce de Dios, eso no le interesa. Pero nosotros que sí conocemos, necesitamos entender que necesitamos descansar en el Señor y decirle, Señor, si tú me vas a dar a mí la capacidad de hacer más dinero, qué bueno. Y si me vas a tener ahí y voy a trabajar y voy a obtener esta
en esta cantidad de dinero, entonces tengo que aprender a vivir con esto, a ser feliz, a ser agradecido y a enseñarle a mis hijos, a mi esposa o a quien tenga, dependa de mí, que con esto tu bendición enriquece, dice la Escritura, y no añade tristeza con ello. Si haces otra cosa que no sea trabajar para honrar a Dios, solo trabajas por dinero. Y eso es idolatría. Ese es amor al dinero. El dinero no da sentido de seguridad. Si el dinero te da sentido de seguridad, eso también es idolatría. Porque el que te tiene que dar sentido de seguridad, ¿quién es? Pues es Dios. No tu dinero, no tu capacidad. Si el dinero te da satisfacción, eso es idolatría. Si el dinero te da alegría, eso es idolatría. La piedad se caracteriza por la búsqueda de Dios, no del dinero, y de estar contento con lo que tenemos. Otra vez, cuando tú y yo vayamos a la presencia de Dios, cuando nos bajen a ese sepulcro, no nos van a echar nada, ¿eh? Si te visten con tu ropa favorita, ya la hiciste. Pero ¿y eso de qué te sirve? Todo lo demás se va a quedar. Lo van a regalar, lo van a tirar o quién sabe qué le van a hacer. Primera Timoteo 6:9, ya vamos a terminar. Los que quieran ser ricos caen en la trampa de la tentación, empiezan a tener deseos descabellados que los perjudican. Eso los hunde en la ruina total. Eso es serio. Gente que quiere hacerse rica como dé lugar. La tentación, la trampa, la lujuria. Jesús dijo que no se puede servir a Dios y al dinero. Jesús también dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que todos los días honremos al Señor con lo que Él nos dé y deja que Él decida si Él te va a dar $1,000,000 o no. Eso no depende de ti. Sí, claro, hay que trabajar, sí, claro, hay que ser honesto, sí, claro, hay que ahorrar, hay que cuidar, claro. Pero si tú pones tu corazón en glorificar a Dios y Él decide hacerte millonario, si Él decide darte dinero, si Él decide dejarte como estás por el resto de tu vida, asegúrate que sea una u otra cosa que tú glorifiques a Dios en todo siempre. Y que el dinero no sea un pretexto. Por dinero Acán trajo la derrota del ejército de Israel y la muerte de él y de su familia, para aquellos que conocen un poco de la Escritura. Cuando Josué conquistó Jericó hubo un problema y Acán se había robado algo y por eso los derrotaron en la siguiente batalla y por eso a él y a su esposa, a sus hijos, a sus animales y todo, los mataron. Balaam pecó y trató de maldecir al propio pueblo de Dios por dinero. Llegaron y le dijeron, te vamos a dar un cuarto lleno de oro. Ananías y Zafira se convirtieron en los primeros hipócritas de la iglesia y Dios los ejecutó ahí mismo. Judas vendió a Jesús por dinero. Cuando empiezas a buscar a Dios, cuando empiezas a buscar dinero, te olvidas de Dios. ¿Usted sabe cuántas mujeres tuvo Salomón? ¿Cuántas? 900. Sabe Dios que con una no podemos. Imagínate 900. Y de repente dice, estaba estudiando, dice, el que escribe acerca de Salomón dice, ¿tú sabes por qué Salomón tuvo 900 mujeres? Digo, porque un hombre no es capaz o sea, después de 40, 50, pierdes la capacidad, incluso dice, estoy seguro que de repente cuando ya iba en las 300, en las 400, ya ni siquiera veía quiénes eran, qué aspecto tenían, ni nada, simplemente sumaba una más
otra esposa y otra esposa y otra esposa. Y dice, es que esto no tiene nada que ver con el amor ni nada de eso. ¿Sabes con qué tiene que ver? Con el dinero, porque cada mujer que él tenía sumaba de un reino y traía riquezas a su reino. Y entonces todo se trató acerca del dinero, porque Salomón fue el más rico, más allá de la descripción. Entonces, esto ya era algo ridículo. 900 mujeres no era otra cosa más que sumar lo que pudieran ellas aportar a su reino. Se perdió el punto, se perdió todo. No tiene nada que ver con el deseo físico, no tiene nada que ver con el amor, nada de eso. Se casó con ellas porque trajeron una gran parte de sus tesoros nacionales, llámese animales o especias o madera o lo que fuera. Aportaban una parte a su reino. Y entonces se desvirtuó todo eso, una avaricia impresionante. Y no nada más trajeron eso, sino que también trajeron sus ídolos y se volvió idólatra Israel. Y entonces Salomón ensució su propia vida y dividió el reino. Los proverbios, la gran mayoría fueron escritos por Salomón, pero este fue escrito por un hombre llamado Agur. Fíjate lo que escribe, Proverbios 38, y con esto vamos a terminar. Aleja de mí la mentira y la falsedad, no me des pobreza ni riqueza, dame solo el pan de cada día. Algunos teólogos piensan que esta oración la hace este hombre viendo a Salomón en medio de esta situación, de tantas situaciones que tiene con tantas mujeres y tantas cosas y toda la idolatría y todo lo que trajeron todas estas personas. Y continúa, porque si tengo más de lo necesario, puedo llegar a creer que no te necesito, Señor, y si soy pobre, puedo llegar a robar y desacreditar así el nombre de mi Dios. Entonces, no me des mucho para que no me olvide de ti y no permitas que tenga poco, porque entonces voy a robar y voy a deshonrar tu nombre. Dame la porción que tú creas que tienes que darme. Y termino con esto. Leí hace algunos años de John MacArthur que en la iglesia en la que él está conformada con un grupo de ancianos. Estos ancianos son los que los que juntan todo el dinero de las ofrendas y todo, ellos llevan las cuentas, que necesitamos algo así aquí. Gente que lleva las cuentas y que dicen ha entrado tanto dinero semanal, mensual, etcétera, y que de ese dinero le dan a él un sueldo. Él escribe y dice, hace algunos años fui con los ancianos y les dije, necesito un aumento de sueldo. Y no me lo dieron. Y después de unos años, me mandaron a hablar y me dijeron, John, te vamos a dar un aumento de sueldo. Y él les dijo, ¿saben qué? No lo necesito, estoy muy bien, muchas gracias. No necesito que me den un aumento de sueldo. Y ellos le respondieron, dice que le respondió uno de ellos en especial, le dijo, sabemos que no lo necesitas, pero te lo vamos a dar para ver qué haces con ese dinero. Y dice, entendí que era una prueba, porque el dinero cambia a las personas cuando su corazón no está bien delante de Dios. Entonces vamos a aprender qué hacer con el dinero, dónde invertirlo, cómo cuidarlo y que Dios nos ayude. Amén. Solo es el comienzo. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por esta enseñanza que nos permites el día de hoy. La verdad es que los que amamos tu nombre queremos honrarte y glorificarte. Y la verdad es que muchos de nosotros, si no es que todos, en el tema del dinero, Señor, para nosotros es una parte importante. Creo que podemos decir que para todos es importante el tema del dinero. Pero nuestra oración esta tarde es que nos ayudes.
porque no queremos que sea el más importante. Queremos que lo más importante seas tú. Queremos rendirnos a ti y decirte que si tú decides lo que tú decidas, nosotros queremos aceptarlo con todo nuestro corazón y vivirlo así. En otras palabras, lo que tú determines para nuestra vida, Señor, lo abrazaremos y te daremos gloria. Te pedimos que aquellos que están en una situación económica difícil, aquellos que están batallando, aquellos que están, Señor, esforzándose por salir adelante, porque hay una necesidad real, que los bendigas, que los ayudes, que proveas, que de alguna forma, en algún momento, por alguna circunstancia, tú les des, ya sea para pagar algo que tienen que pagar, ya sea para obtener algo que necesiten ellos o sus hijos, que tú les proveas. Pero que nunca en nuestro corazón eso sea más importante que tú. Que nunca sea, Señor, el latido de nuestro corazón. Que cuando nos levantemos, si tú nos permites el día de mañana, nuestro corazón sea honrarte y glorificarte, y en todo lo que hablemos y en todo lo que hagamos, que no sea solamente levantarse para ir un día más al trabajo, para que al final de la quincena podamos obtener un dinero y podamos pagar y podamos subsistir y otra quincena. Enséñanos a depender de ti, no de un cheque o no de una quincena o no de un trabajo, sino de ti, de tu bendición que enriquece. Enséñanos a valorar lo que tenemos, a ser agradecidos con lo que nos has dado. Que si bien es cierto no tenemos lo que quisiéramos, tenemos más de lo que necesitamos. Muchas gracias por tu bendición. Y que en nuestro corazón siempre esté, Señor, ser como tu Hijo Jesucristo, ser como tú, ser generosos, ser, Señor, amables, ayudar. Porque cuando damos a otros nos parecemos a ti. Porque cuando damos a otros a ti te agrada. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Y que esta enseñanza no solamente sea para nosotros, sino que se convierta en un estilo de vida para que podamos enseñársela a aquellos que vienen detrás de nosotros, para que tu bendición repose con ellos también. Tu palabra dice que tu bendición enriquece y no añade tristeza con ella. Te pido esto para la vida de mis hermanos que hoy escuchan, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor.